A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Nos acompañan hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Nos acompaña también Ian Vázquez, que es vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato desde Washington, en Estados Unidos. Y nos acompaña también, por lo menos desde el área de Washington, no sé bien en qué lugar, Carlos Luis Martínez, que es un fellow en movilidad social del Artsbridge Institute, licenciado en Economía por la Universidad de Rockford y PhD candidate en Economía también de la George Mason University. Carlos es una rising star de los economistas cubanos. Es una persona que se dedica a la investigación, en particular a la investigación sobre historia económica y desarrollo económico, perdón, con particular atención al estudio de la libertad económica y los efectos causales de la Revolución Cubana. Temas que están en este momento, que son relevantes porque están en las noticias, porque Cuba está en las noticias. Y bueno, sobre eso vamos a hablar hoy con Carlos. Carlos, bienvenido. Tenés una experiencia personal, quisiera empezar de esta forma, ¿no? Que es particularmente rica, ¿no? Porque los testimonios más comunes acerca de lo que pasa en Cuba o lo que pasó en Cuba son o de cubanos exiliados o de cubanos americanos que han vivido siempre en Estados Unidos o de cubanos que han logrado escapar hacia los Estados Unidos, pero que habían nacido en Cuba. En tu caso parece que sos un poco de todos, ¿no? Un poco de todos esos casos. Entonces, Carlos, para empezar, cómo vive una persona como vos, cómo has vivido en tu vida, ¿no? La diferencia entre vivir en Estados Unidos y vivir en Cuba? Muchas gracias, Marcos, primero por tenerme acá. La verdad es que es un poco complicado mi situación porque es un poco más particular. Yo nací acá, mis padres pudieron optar por una lotería de visa y venir acá. Y por el año 2007-2008, ellos toman la decisión de irse para Cuba. Las razones usualmente que ellos me han dado han sido de una cuestión primero por la recesión de 2008 y otra por las reformas que supuestamente ellos pensaban que Raúl iba a hacer a la economía una vez y a Fidel habiendo delegado. Y estando en Cuba, uno evidentemente ve el diferencial enorme que hay en estándares de vida. Por ejemplo, una cosa que a mí me impactó más de haber estado acá y haber estado allá es el tiempo que uno tiene que gastar buscando comida. Es decirlo, nunca, usualmente uno aquí va al mercado y se dedica, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, a lo mucho 3 horas, si el mercado le queda muy lejos, y compra y hace la canasta de la semana entera. En cambio, el cubano tiene que gastar prácticamente entre 5 y 10 horas semanales o incluso más teniendo que buscar los alimentos. Muchas veces los alimentos no aparecen, o si aparecen, aparecen a unos precios prácticamente imposibles de comprar. Entonces, eso es una particularidad muy, muy importante. Lo otro es el nivel de censura que vive el propio cubano, ya sea por los propios vecinos o por incluso las asociaciones de vecinos que se le llama ya CDR, los Comités de Defensa para la Revolución. Hay una represión enorme, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. El cubano usualmente tiene mucho miedo a hablar, sobre todo en términos políticos, en términos evaluativos, de decir si las cosas están bien o están mal, por miedo a la represión, por miedo a que cualquiera pueda emitir un comentario al respecto y uno pagar las consecuencias. Y eso evidentemente es un impacto enorme, porque acá uno puede básicamente escribir lo que le aparezca de quien sea y nadie recibe una penalidad alguna, ¿no? O sea, aquí nadie mete en preso por hablar. Eso es otro impacto enorme en la diferencia. Y por último, yo creo que el más interesante es en términos de prospecto. Yo soy de los más jóvenes de mi generación y entonces nosotros siempre veíamos con bastante escepticismo cuando estábamos en Cuba el futuro que uno pueda tener. Usualmente, por ejemplo, siempre se decía, oh, es mejor que empieces un negocio, es mejor que seas taxista, es mejor que trabajes en el turismo, en vez de, por ejemplo, qué sé yo, dedicarte a ser doctor, médico, profesor o incluso empresario, no sé. Pero usualmente había mucha represión en términos de cómo uno llegaba a poder ser exitoso. Tú te has dedicado a estudiar Cuba, que no es nada fácil desde una perspectiva económica, ¿no?
donde hay ciertos retos, como por ejemplo eh, el hecho de que hace falta datos. Entonces, dinos de qué se trata tu trabajo en general y en general cuáles son tus retos a la hora de estudiar y de escribir qué es lo que pasa adentro de Cuba. En términos de mi trabajo, yo puedo dividirlo en dos, el tema histórico y el tema moderno. En términos históricos, una de las cosas que usualmente pasaba es que, por ejemplo, uno solía dar opiniones sobre el impacto de la Revolución cubana en indicadores. Pero al final del día lo que pasa es que esa es una opinión, ¿no? Yo creo que la revolución causó esto. Yo creo que se movió aquella variable. Pero es difícil tratar de establecer algún tipo de causalidad entre el evento y la consecuencia. Lo que había en aquel momento era usualmente comparativas entre países. Cogemos países que son muy similares a Cuba, sea por demografía, por ambiente, por cultura, por temperaturas tropicales, lo que fuese, y analizamos indicadores. Pero nuevamente, hay un elemento muy arbitrario en tratar de designar que Cuba se parece a Chile o Costa Rica, Guatemala o Dominicana. Entonces, a partir del año 2016, sale un nuevo set de estudios al que yo me uno, tratando de establecer la causalidad, usando técnicas econométricas. Y mi trabajo lo que básicamente trata de hacer es, en base a la disponibilidad de datos, como tú bien dijiste, Ian, no hay mucha disponibilidad de datos. Entonces, usualmente uno tiene que tomar estimados históricos, tiene que tratar de reconstruir series con datos que son muy malos a veces. Trata de establecer el impacto de la revolución en un indicador en particular. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, el analfabetismo o el medio ambiente. ¿Ya? Estos son trabajos que muchos de ellos están bien documentados, pero que no han podido establecer esa causalidad. Entonces, lo que mi trabajo hace a nivel histórico es tratar de establecer esa causalidad midiendo el impacto de lo que hubiese ocurrido si la revolución no hubiese pasado. Tomando un promedio de países, por ejemplo, que son latinoamericanos o caribeños y tratar de estimar ese efecto. A nivel moderno, como de tiempos más cercanos, como tú bien dijiste, el problema siguen siendo los datos. Sobre todo porque Cuba tiene varias formas de cambiar los datos. Por ejemplo, reclasifican muchas veces indicadores, que usualmente podemos, si quieres después meternos en esto, que nosotros tomamos muy comunes, pero ellos lo toman de manera muy rara. Hay incentivos además a mentir sobre la emisión de datos. Ciertamente, si tu trabajo depende de ello, uno espera que los burócratas del bajo mando tengan que mentir y reportar malos datos si con eso conservan su trabajo. Y por último, si hace falta, suprimen datos. Hay muchos datos que están suprimidos en Cuba. Por ejemplo, el índice de desigualdad. Si yo fuese una revolución comunista, lo que más me encantaría es reportar qué tan igualitario es mi país. Y sin embargo, Cuba no reporta su índice de desigualdad al Banco Mundial. Entonces, también existe ese tipo de represión donde dicen, ok, si la serie no me conviene o el dato no me conviene, aún con todo lo que yo pudiese hacer, la suprimo. Y mi trabajo trata de ver si yo puedo estimar eso. ¿Cómo se puede tratar de estimar eso a través de distintas vías que sean, ya sean doble verificando con otra fuente o a través de imágenes satelitales y cosas por el estilo? Yo tengo una pregunta acerca de algo relacionado a las cifras que tú estás viendo, ¿no? Y es algo que creo que para los que nos escuchan que son más jóvenes, algo que también veo que tú lo repites en lo que escribes en tu Substack, que por cierto se llama Cubanomics, me parece súper interesante. Tú siempre hablas de diversos indicadores en los que Cuba durante la década de los 50 era muy destacada. Digamos, para quienes conocemos un poquito de la historia de la revolución, como que ya se sabe esto, pero para la gente más joven esto debe ser algo muy sorprendente, o sea, ya no hay esa imagen de esa Cuba, tal vez viendo El Padrino, la película, esas escenas que se ve esta Cuba con estos casinos y las fiestas y todo, algo se ve por ahí, pero lo que ha quedado es este relato de, bueno, una Cuba en decadencia bajo una dictadura. Pero lo que tú mencionas en el Substack es interesante porque son muchos indicadores en los que se destacaba con creces. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de esa Cuba. Sí, evidentemente Fidel Castro, en numerosos discursos que él dio, hacía la afirmación que la revolución era necesaria. Y muchos intelectuales, especialmente de la izquierda americana, confirmaban y abogaban con ese relato en decir que Cuba era una isla atrasada, que el cubano vivía en extrema pobreza, que efectivamente había niveles de desigualdad enormes, que los trabajadores se les explotaban, que los americanos explotaban a los cubanos, y etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa? Este relato tiene numerosos problemas en varios niveles. El primero y principal es cuando uno mira los anuarios estadísticos de la ONU sobre los años en cuestión y ve numerosos indicadores. Por ejemplo, analfabetismo. Cuba sistemáticamente en indicadores sociales ranqueaba entre tercero y cuarto y en económicos entre tercero y segundo. Por ejemplo, la mortalidad infantil, indicador que usualmente la revolución ha sido muy promotora, de decir que ellos lo han mejorado. En aquellos años eran de los países que menos mortalidad infantil tenía, eran los países con más fertilidad, eran los países que mayor cantidad de médicos per cápita había. En Cuba la profesión de médico era muy respetada incluso antes de la revolución. Ya ser médico, ser abogado era significar escalar en el nivel social. Y eso es una cosa que supuestamente el régimen ha dicho, oh, nosotros hemos creado ¿cómo se llama? Una compañía de médicos enormes. No, no es cierto. El número de médicos per cápita en Cuba estamos en segundo y tercer lugar sistemáticamente, tras Argentina y Uruguay. En términos de salarios de los trabajadores agrícolas, Cuba era de los que más pagaba a sus trabajadores agrícolas. Recordemos muchas veces que en muchas economías sudamericanas había un desempleo crónico porque no se podía encontrar muchas veces trabajo, ya que los sectores no estaban tan diversificados, lo que fuese, y muchas veces parte del año ellos tenían que buscar formas de ganarse la vida. En Cuba los salarios agrícolas eran tan altos que incluso daba para pagarse entero el año. E incluso mirando, por ejemplo, estadísticas como número de escuelas privadas, número de revistas, números de invenciones, números de nominaciones a premios Nobel. Cuba, francamente, ranqueaba muy alto en muchos de estos indicadores. Son indicadores que el régimen cubano no ha permitido o no ha dado ningún tipo de asomo. Y mucho de la izquierda americana también ha comprado el argumento. De modo que cuando uno analiza eso, y entonces analiza también el entorno social, dice, este país está lejos de ser, ¿cómo se llama?, de ser pobre. Incluso dos misiones, una del informe Truslow por el Banco Mundial y otro informe más que hace el Departamento de Estado acá en el año 55 sobre la calidad de negocios o cómo hacer inversiones en Cuba, ambos dicen, nosotros quedamos francamente sorprendidos con las oportunidades de consumo que tiene el cubano. Porque en ningún país de Latinoamérica, dicen ellos, hemos visto que la población como tal pueda consumir tantas cosas, carros, vehículos, bicicletas, etcétera. O sea que ese relato es uno muy importante a la hora de hacer porque Cuba, antes del año 59, era un país pobre. Evidentemente tenía problemas sociales, eso podemos discutirlo. Tuvo una dictadura, tuvo un golpe de Estado, tuvimos democracia además, o sea, fue un país que, igual que los otros países sudamericanos y latinoamericanos, tuvieron problemas sociales y problemas políticos, no, de eso no cabe duda, pero estaba lejos de ser pobre. Carlos, para volver a la cuestión para retomar las dos, ¿no? La cuestión de las estadísticas que no existen o que son difíciles de recopilar y también cómo estaba Cuba antes de la Revolución Cubana. Y también, bueno, involucrando tu trabajo en el medio. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? ¿Cuáles son los resultados de ese trabajo, ¿no? De decir, bueno, de medir el impacto de la Revolución Cubana en ciertos indicadores, ya sea en términos de desarrollo o incluso en crecimiento económico, y si se puede hablar de un impacto, supongamos, de una sola vez de la Revolución Cubana, o, claro, porque en realidad ya lleva varias décadas, ¿no? Si ese impacto se ha ido agravando con el paso del tiempo o fue peor al principio y después se quedó estancado. Quizás si nos puedes resumir, digamos, sé que es una tarea muy compleja, pero resumir un poco la historia cubana después de la revolución, creo que sería un poco útil para la audiencia. Después de la revolución, usualmente los historiadores económicos de Cuba suelen hablar de ciclos, de apertura y cerrado. Francamente, hablar de apertura económica antes del año 92 en Cuba es difícil. La economía se nacionalizó, se estatizó completamente. Ya para el año 68, el único sector que aún había un poco de margen para operar y era porque tenías un sistema de cooperativas coercionado a los campesinos a unirse, era el sector agrícola, donde el 75% de ese sector el Estado era el dueño de él. Ya. Todos los demás sectores estaban cercanos al 90 y el 100%. Educación, banca, industria, producción, servicio, etcétera. Hablar de sistema de precios en esa economía hasta el año 92 no tiene mucho sentido. Además, estamos hablando de una economía en donde además sufriste varias oleadas de inmigración. ¿Ya? No solo tuviste la inmigración del 59, tuviste varias inmigraciones, especialmente cada vez que ellos querían cerrar la economía, e incluso en épocas donde veíamos que que las economías soviéticas tendían a abrirse. Por ejemplo, en los años 80 ya se empezaba a ver un poquito más de jugada con los precios o cuasi precios por parte de los contables de las empresas estatales. En Cuba se tomó completamente el camino contrario. Se dijo, vamos a seguir estatizando, vamos a seguir metiéndole presión acá,
Se le llamó, de hecho, ese proceso de los años 80 la campaña de rectificación de tendencias y errores. Porque según Fidel se estaba tomando mucho la idea de que esto de premiar al trabajador después de cumplir la cuota era una cuestión capitalista, y que el trabajador tenía que, francamente, darse voluntario. Se crearon unidades voluntarias, además, en donde no se les pagaban a los trabajadores para que ellos fueran a construir edificios y demás. Yo les puedo decir que el estado de esos edificios a día de hoy casi ninguno es operativo. Entonces, estamos hablando prácticamente de una irracionalidad económica enorme por parte de la revolución. Lo otro es, de los estudios causales que tenemos, el impacto que ha tenido es enorme. Sobre todo porque si tomamos el crecimiento real de la economía cubana, no solo la estadística que emite el gobierno cubano, vemos de que ha habido un impacto probablemente entre el 10 y el 15%. Es decir, ellos perdieron entre un 10 y un 15% de lo que hubieran podido crecer en ausencia de la revolución. De la misma forma, aun cuando nosotros contabilizamos el embargo puede explicar hasta un 3%. Y si tomas escenarios, por ejemplo, donde usas el PIB del régimen y le agregas los subsidios soviéticos y le agregas tal y tal cosa, puede a lo mejor explicar hasta el 10%. Pero francamente, casi todo viene explicado por el impacto que tienen las nacionalizaciones, la planificación y demás. Y al menos en contaminación, que es lo que yo estoy más mirando ahora últimamente, francamente, las emisiones fueron un desastre en el siguiente sentido. Ellos tuvieron una obsesión enorme con los proyectos gigantescos. Por ejemplo, la zafra de los 10 millones en Cuba, hasta aquel momento nunca se había producido una zafra de tal magnitud, y entonces terminan destruyendo todos los sectores, la productividad de todos los sectores que venían creciendo, supuestamente hoteleros y demás, es completamente destruida porque tienes que traer toda esta fuerza laboral a un campo. O sea, usualmente uno se imagina, qué sé yo, profesores o gente que ha trabajado en bares o qué sé yo, trabajando en el campo, uno no tiene experiencia. Yo, francamente, cortando caña, nunca he tenido mucha gentileza a la hora de querer ir a trabajar al campo. Entonces, cuando uno mira eso, tú dices, wow, esto es una burrada, lo mires por donde lo mires. O por ejemplo, crear un campo cafetero fuera de La Habana, cosa que nunca se había hecho. O sea, no solo que tenías ausencia de precio y por lo tanto no podías distribuir los recursos adecuadamente, ¿no? Y asignarlos como corresponde, sino que además tenías esta obsesión de crear proyectos magnánimes, porque evidentemente eso, desde el punto de vista del legislador, le supone una compra de popularidad enorme, ¿no? Primera vez que se produce 10 millones y demás. O desviar el curso de los ríos porque quieres que ciertas provincias que son un poco más desérticas puedan tener más agua, pero eso evidentemente destruye mucha diversidad. Entonces lo que vemos es que en términos de eficiencia, ellos perdieron mucha eficiencia. Cuba, de hecho, si se quiere, es uno de los casos raros de crecimiento. Usualmente está de literatura de crecimiento, es decir, podemos decrecer la economía y no emitir más, y supuestamente vamos a vivir mejor. Cuba es por resultado, no por diseño, pero por resultado es un caso de crecimiento fantástico. Tienes que las emisiones se mantienen planas, y además como estás decreciendo, ya la eficiencia ambiental, es decir, emisiones por dólar, la vas perdiendo enormemente. O sea, fue un desastre desde donde lo cojas. En el año 90 o en el año 89 se cae la Unión Soviética y empieza un periodo que se llama el periodo especial, que dura aproximadamente 5 años. Fueron 4 años de decrecimiento y uno de repunte. En ese año se liberan prácticamente 53 profesiones, entre ellos, por ejemplo, barberos y cosas por el estilo. Y entonces, en ese año también, ya en el año 97, empieza el set de contrarreformas, es decir, empezar a cerrar más y cerrar más. Uno usualmente, como le dije, lo describe por ciclos, pero es más ondulado. Son pequeños movimientos de apertura y cerrado que va respondiendo, evidentemente, a qué tan escasos ellos están de divisa, por un lado, y qué tanta presión contienen por el otro. Y lo que vemos es que no hay reforma significativa. Incluso el día de hoy, la mayor parte de la producción, ya el sector privado está un poquito más abierto, entonces está pudiendo llegar a lo que produce el Estado, pero la mayor parte de la fuerza laboral está empleada por el Estado, la mayor parte de esos trabajadores son pagados por el Estado, etcétera. Y entonces lo que vemos a día de hoy, ya más para acá, hay un poquito más de sistema de empresas, pero estas empresas, una, están muy controladas y requieren muchas licencias y están constantemente siendo acosadas, y tienes inspectores que van todos los días a chequear que tú estás pagando tus impuestos debidamente, etcétera. Hay un caso muy ejemplar que leí hace un par de meses sobre una empresa que estaba produciendo arroz, pero tú tienes que vender el arroz al Estado. Pero tú tienes que vender el arroz al Estado a un precio fijo. Sin embargo, lo puedes importar al precio que tú quieras. Entonces estos muchachos ponían el arroz en sacos de importación. Entonces cada vez que venían los inspectores decían, este es arroz importado. O sea que vemos esta dinámica un poco de rent seeking, de búsqueda de renta, por parte de que las empresas prefieren importar porque supone menos problemas que producir nacionalmente, y además muchas de esas empresas, como están ligadas al régimen, se benefician del propio régimen de tenerlas abiertas. Carlos, y una pregunta que me surge mientras te escucho y pensando también en la cuestión de las estadísticas que no se conocen, que es difícil obtener datos de la economía de Cuba, es si se puede inferir
eh, la calidad de lo que hay en Cuba, dado que la economía está casi completamente controlada por el Estado o en gran medida controlada por el Estado, a partir de lo que Cuba exporta, por así decir, a veces en términos de servicios, ¿no? Los famosos médicos cubanos, que son parte de la narrativa de la Revolución Cubana, o el personal de seguridad cubano, que evidentemente muy efectivo no ha sido en proteger a Nicolás Maduro de ser capturado por los Estados Unidos. No sé si quizás a partir de esos servicios que exporta Cuba se puede inferir algo también de cómo se forman a los profesionales en Cuba o cómo es la calidad de su servicio. So, yo usualmente tengo una discusión con un amigo en el siguiente sentido. Por ejemplo, los doctores. Tomemos los doctores por un segundo. Usualmente nosotros tomamos discusión y mi amigo es muy, es decir, no, mira, el médico cubano está muy bien entrenado y demás. Está efectivamente muy bien entrenado, pero está muy bien entrenado y su capital humano está entrenado en maquinaria y equipo del año 60. Prácticamente, como estaba discutiendo el otro día, el doctor cubano tiene que hacer magia con las manos, porque si no tienes electricidad, si no tienes el equipamiento adecuado y demás, o sea, tiene que pasar un enorme esfuerzo para tratar de hacer un diagnóstico adecuado para la persona que él está atendiendo. Entonces, como consecuencia, los doctores tienen que especializarse y su aumento en capital humano es anticuado. Un ejemplo que a veces se usa, o yo uso, es, por ejemplo, los libros soviéticos. Tenían que economizar en cálculo de computación cuando eran libros soviéticos matemáticos, ¿ya? Si eran libros de texto de matemática. La forma de que ellos resolvían las ecuaciones era economizando en el cómputo, en el poder de cómputo, porque ellos no tenían computadoras y además, nuevamente, estamos hablando de una época del año 60, 70, donde al no tener computadoras tenías que hacerlo todo por mano. Entonces, evidentemente estas economías sufren aumento de productividad a veces, por este sentido, en que tú tienes aumento de capital humano y aumento de conocimiento, pero en cosas que son prácticamente inservibles. Una vez que tú liberas esas economías y dejas que ellos se actualicen a las economías de mercado, que usen las tecnologías adecuadas, que se importen el equipo adecuado, todo ese entrenamiento es inservible. ¿Ya? Son recursos que desperdiciaste por gusto. Entonces tenemos ese problema en ese sentido. En términos de exportación, cabe recalcar que Cuba es una economía que antes del año 50 prácticamente casi siempre exportaba más de lo que importaba. A día de hoy exporta muy poco, habanos, ron y poco más. E incluso los médicos y demás, muchas veces no podemos inferir exactamente la contribución porque el tipo de contrato no tenemos casi siempre muchos detalles o la inteligencia usualmente no está dentro del PIB bien adecuada, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que sí podemos hablar es en términos actuales, en términos de calidad del servicio, ha sido un completo desastre. Cuba, los indicadores que tiene sociales, por ejemplo, la expectativa de vida, la tendencia al médico, la calidad recibida, la disponibilidad de medicamentos, es muy parecido, si no peor, que el año que en el periodo especial, que el año como la Unión Soviética desaparece. Entonces, eso es algo que te da a entender que las cosas han empeorado muchísimo. En todo, en todo. Ya prácticamente, incluso en producción azucarera, Cuba está produciendo la misma azúcar que estaba produciendo cuando estaba en independencia, en una guerra de independencia. O sea, los mambises, si algo eran famosos, los peleadores de la independencia por Cuba, eran famosos por quemar cañaverales. O sea, tú produces prácticamente lo mismo que producías cuando tenías todos los cañaverales quemados. Entonces, en términos tanto de volumen como de calidad, es difícil decir algo, pero ciertamente han empeorado muchísimo. Yo tengo una pregunta. En este ondulamiento que tú describes de que se abre, se cierra, pero que son movimientos no tan grandes como una clasificación en una narrativa histórica, sí te escuché decir que, sin embargo, lo que existe hoy en cuanto a negocios privados o economía de actividad privada es mayor hoy que hace algunas décadas atrás. Y mi pregunta es si tú ves que eso ha tenido algún impacto sobre el desarrollo de la sociedad civil o qué queda de la sociedad civil en Cuba, porque creo que es algo muy diferente a lo que vemos en Venezuela, ¿no? También son mucho más tiempo bajo un régimen de este estilo. So, la empresa privada en Cuba se legaliza en el año 21, ¿ya? O sea que es relativamente nueva y eran pequeñas y medianas empresas. Estas empresas tienen caps, o sea, tienen máximos en empleados que pueden tener, en las licencias que pueden recibir, en lo que pueden importar y en lo que pueden producir, ¿ya? O sea que hay mucha regulación sobre qué empresas pueden hacer qué, cuánto pueden contratar y sobre todo una función que cumplen estas empresas tienen que existir. Entonces, cuánto ellos tienen que cumplir con las élites locales, ¿no? Con los municipios, para que no les metan controles de precio en los productos que ellos están vendiendo. Entonces, por ese lado,
la empresa ha supuesto que ellos han podido sustituir mucho de lo que le ha faltado al Estado a la familia. ¿Qué pasa? Que a la mayor parte de los cubanos estar empleados por el Estado y el Estado además no permitir que los cubanos produzcan, porque una cosa muy sencilla que podrían hacer simplemente es levantar los controles de precio en el campo, ellos producen, los productos locales probablemente cuesten mucho más barato que los importados y los cubanos pueden hacer ingresos. Al no permitir eso, el cubano tiene que pagar a precio de dólar con salarios en pesos. Y estamos hablando que la tasa, el tipo de cambio ahora mismo está subiendo. Todos los días está subiendo un poquito más. Ya está acercando ya a los 500 pesos. Y es prácticamente ya récord en la historia. Estamos hablando de que por esa parte las empresas hacen lo que pueden, tienen esos criterios, tienen esas limitaciones, han podido abastecer a la isla. Hay bastante diversidad de productos en algunos márgenes, pero sigue faltando libertad económica. Sigue faltando la habilidad de que el cubano pueda producir, no solo importar. Porque además las licencias de importación creo que son un poquito más de 100 empresas que pueden importar en la isla. ¿Ya? Ese es un problema enorme. En el otro lado, la sociedad civil, eso sí, podemos decir, no solo que desde el año 21 para acá se ha podido organizar un poquito más, y además los jóvenes han tomado un poco más parte en el futuro político del país. Tenemos que recordar que en el 11 de julio de 2021, la mayor parte de las ciudades de Cuba y en La Habana mismamente, que antes se pensaba que si la gente se tiraba para las calles en La Habana era la gran cosa. Lo único más parecido a eso fue el maleconazo en el año 90 con el periodo especial y prácticamente duró menos de 2 o 3 horas, a lo mejor 4. En cambio, estuvimos hablando de protestas durante varios días en varias comunidades, la mayoría lideradas por jóvenes, sobre todo jóvenes influencers, jóvenes con mucha capacidad, tanto empresarial como política. Y a pesar de no haber resultado, a lo mejor en un resultado que yo encontrase deseable, sí es verdad que está mucho más organizada. Eso sí, la sociedad civil a día de hoy está un poco más diezmada y la juventud está un poco más diezmada simplemente porque han tenido que salir del país. Estamos hablando que Cuba perdió un poquito más del 20% de la población si tomamos estimados independientes. La mayor parte de los que abandonaron, evidentemente, fueron jóvenes en edad laboral que podían contribuir al país. El régimen puede decir, una de las excusas que ellos más utilizan para justificar la falta de alimentos, es decir, que ellos no tienen fuerza laboral. Y en parte es cierto, ya, pero si tú tuvieras un sistema de precios libre, eso no supone tan problema porque nuevamente siempre puedes aumentar un poco más el pago a los trabajadores y te entra fuerza laboral. Pero sí es cierto que la mayor parte de la juventud se ha tenido que ir del país, huyendo de las consecuencias políticas, además, porque muchos de ellos sufrieron represión. Descríbenos, perdón, descríbenos un poco más de la situación actual, económica y social, si quieres, en Cuba hoy día. ¿Es verdad, se puede decir que está viviendo en su peor momento desde que empezó la revolución? Sí, yo diría que sí, por la siguiente razón. Ya antier o ayer estaba leyendo la cifra del trimestre de este año y es de crecimiento, es del 4% de crecimiento en comparación al año pasado. Se esperaba que este año iba a ser el año que quebrase la tendencia a decrecer de la economía. La economía ha estado creciendo 4 años consecutivos. O sea, incluso para economías en estado de desarrollo, esos son números impensables. Aquí si la economía, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está creciendo al 1%, la gente ya se empieza a alarmar. O menos del 1% y ya la gente dice, espérate, esto está mal. En cambio, en Cuba llevan 4 años decreciendo, incluso con los datos que ellos emiten. Estamos peor en ese sentido. Estamos peores también en los indicadores, por ejemplo, educativos. Mucho del profesorado ha abandonado. Todo el que ha podido irse de la isla, sea por becas, sea porque tiene entrenamiento que puede ser simplemente reemplazable en otro lugar o puede reutilizar ese conocimiento, se va del país. Entonces, el profesorado que ha quedado actualmente está muy diezmado. Incluso muchos jóvenes tienen que dar clases con licenciaturas y demás porque es la única forma de poder dar clases. Ayer incluso se estaba diciendo que probablemente las clases se cancelen por el resto del año, a lo mejor por la falta de combustible y energía, porque tienes que tomar medidas de contingencia por las medidas tomadas por la presidencia. Y además, la actividad empresarial en Cuba puede hacer muchas cosas, pero francamente, si tú importas unos alimentos, se te va la electricidad por prácticamente 24 horas. Ya, para el día siguiente, si no tienes generación eléctrica, los alimentos se te echaron a perder. No hay forma ni de transportarlos, ni almacenarlos. E incluso estamos hablando de que muchas comunidades no ven casi la electricidad, ven a lo mejor 1 hora, 2 horas, tienes que hacer lo más que puedes, cocinar lo más que puedes, tomar, incluso bañarte, porque las pompas de agua, las pipas de agua, ahí funcionan con energía eléctrica.
Entonces, si se te va la electricidad, no solo que no puedes cocinar, no solo que no puedes ver televisión o lo que fuese, no te puedes bañar, no puedes usar agua, no puedes tomar agua. ¿Ya? Y muchas veces incluso, estaba viendo ahora mismo la encuesta de seguridad alimentaria en Cuba, el 70% de la población no puede tomar agua directamente de la llave. Tiene que hervirla, tiene que echarle líquidos o productos o químicos porque está contaminada. So, ellos tienen que operar bajo ese precepto, además, de que, aun cuando me llegue el agua, la tengo que hervir, la tengo que mantener para varios días, etcétera, tengo que lavar la ropa, etcétera. So, estamos hablando de condiciones francamente invivibles. ¿Ya? Es un milagro que el cubano pueda vivir incluso a día de hoy con esas condiciones. Yo lo encontraría francamente detestable por todas partes. Tengo entendido que además se amontona la basura en las calles. Correcto. Se amontona la basura. Y además, no solo que el régimen no la ha recogido, muchas veces la única forma de quitarse esa basura es que tienes que quemarla. Y muchas veces los ciudadanos han tenido que tomar la iniciativa de quemar la basura por voluntad propia o tener que removerla ellos. ¿Ya? El régimen tampoco legaliza la recogida de basura. Yo no puedo vender mis servicios para recoger la basura en La Habana, pero uno perfectamente con un poquito de creatividad empresarial no lo vería difícil. Te tomo 20, $30, lo que fuese el pago, vengo, recojo la basura y listo, me hago cargo yo. Pero el régimen incluso no deja que eso ocurra. Y eso ha sido causante del brote de epidemias que está viviendo la isla. La isla está viviendo un brote de epidemia muy difícil ahora mismo. Está teniendo que lidiar con 3 enfermedades cuyos diagnósticos y síntomas son muy parecidos entre sí, con un sistema médico prácticamente cayéndose a pedazos y no teniendo medicamentos. La mayor parte de los medicamentos que tú puedes conseguir, los tienes que conseguir por importación. ¿Ya? Y en algunas partes puedes conseguir muchas cosas, ibuprofenos y demás, pero hay medicamentos que simplemente es por receta, ¿no? Que el médico te tiene que dar una receta y además si no tienes esa receta no puedes adquirir el medicamento en alguna farmacia. Incluso aquí, si alguien quisiese mandar un antibiótico para Cuba, no podría ser. Le hace falta una receta médica de un doctor. ¿Ya? O sea, que ellos están muy condicionados, muy limitados, incluso en la importación de medicamentos. O sea, puedes importar medicamentos que no requieren regulación, pero estamos hablando de cosas tan básicas como antibióticos, que tengas que pedir permiso para a un país para poder importarlo es difícil. El tema monetario, digamos, lo que tú estás hablando de es digamos, el día a día, ¿no? Tener que pasar horas en una cola para obtener alimentos y la complicación de 2 horas de electricidad para poder bañarse, cocinar, hervir el agua. Pero detrás de esto también hay un tema monetario. Tú hablabas de cobrar en una moneda y luego conseguir cosas en otra moneda. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona eso? ¿Cómo es el fenómeno de, esto no es raro en América Latina, pero hay una especie de dolarización espontánea también por la dependencia de las remesas, me imagino? ¿Nos puedes contar un poco cómo lo viven en Cuba? Correcto. El dólar siempre tuvo una importancia histórica en la economía de Cuba. La economía de Cuba era prácticamente antes del 50, el dólar funcionaba a paridad con el peso. Cuando llega la revolución, el dólar es prohibido. Si te pillaban en la calle con $1 o demás, te metían preso. Después se permitió un cierto mecanismo de permitir que el envío de remesas ya por el cercano al año 80, donde los familiares enviaban dólares y ellos podían comprar cierto tipo de cosas que el Estado vendiese en dólares. Y ya para el año 95 más o menos se crea la división monetaria. Se hace una división monetaria entre peso cubano y peso convertible cubano. O a veces en Cuba se le decía en la calle chavito. Y la idea era que tú ibas a tener ciertos sectores en pesos cubanos y ciertos sectores en peso convertible cubano. Esta idea, muchos economistas en aquel momento la encontró muy mala, prácticamente por la siguiente razón. Las tiendas que estaban abastecidas, porque se podían vender cosas, estaban en peso convertible cubano y el resto de la economía no te estaba permitida en operar en esos pesos convertibles y tenían que operar en pesos normales. ¿Ya? Entonces creaba una distorsión monetaria enorme. En el año 2021 se introduce una cosa que se llama la unificación monetaria. Se tenía la idea de que vamos a abolir estos 2 tipos de cambio. Tenemos un tipo de cambio por aquí, un tipo de cambio por allá. Eso también tiene efectos enormes a la hora de desinflar el PIB. Por ejemplo, si quieres tomar PIB real, tienes que usar una tasa o la otra. Y entonces deciden, vamos a solo usar peso cubano. Hacen la unificación monetaria. Problema, tienen que imprimir el restante de los pesos convertibles que había en la calle. Para retraer esa base, tienes que dar pesos cubanos. El gobierno imprimió el restante. No tenía capacidad de absorber ese exceso monetario. Como consecuencia, cuando ellos legalizan la importación, tú puedes comprar cosas en la calle. O sea, de un familiar acá puede enviarle dinero a un familiar allá y ellos podían comprar. Y eso generó una economía que pasó de tener 2 tipos de cambio a tener prácticamente 5 tipos de cambio. Porque ahora tienes el peso cubano con dólar, con euro,
con libra británica, con dólar canadiense, y además ellos introdujeron otra cosa que se llama moneda libremente convertible. O sea, en su intento de remover aquella unificación, de crear aquella unificación, vuelven a tener otra división entre dos monedas. Una moneda que tú envías un dólar allá y al pariente en la cuenta de banco le entra una moneda libremente convertible, que ellos pueden ir a las tiendas del Estado y comprar. ¿Ya? En su momento se justificó esta medida porque hacía falta de visa. Y una crítica muy enorme que se le hizo al régimen, incluso por partidarios que son mucho más progresistas que yo, diríamos, era que efectivamente esto creaba una disparidad enorme. Porque ¿qué tal si tú no tienes familiar en el exterior? ¿Cómo tú vas a comprar en esta tienda? Simplemente no puedes. Y el Estado no podía garantizar un mínimo de nada. ¿Ya? O sea, ya el Estado prácticamente con las tarjetas de abastecimiento no garantiza casi nada. A lo mejor estamos hablando de un poquito de arroz, un poquito de pan y un poco de aceite, pero entre que no llega y entre las líneas que tienen que esperar la gente para adquirir esos productos, ya prácticamente la tarjeta de abastecimiento carece de significado. Ya, o sea, la medida social más promocional del régimen en los años 60 prácticamente hoy, a día de hoy, es casi nula. ¿Ya? O sea, tienes que pasar colas enormes y a veces ni siquiera puedes adquirir los productos. Carlos, otro de los problemas que mencionabas hace un rato de la vida cotidiana en Cuba es la cuestión de la electricidad, ¿no? Que me parece que son las noticias que más llegan desde Cuba, por lo menos desde hace poco más de un año, ¿no? Desde 2024, los apagones masivos, ¿no? Que dejan sin luz a millones de personas a la vez, regiones enteras del país. Em, claro que acá hay un patrón, ¿no? No es solamente esto, son también los otros temas de los que estamos hablando, pero quizás la pregunta es, ¿por qué ahora se agravan todos estos problemas? ¿No? ¿Por qué desde hace un año y pico la situación es tan crítica, por lo menos en este sentido de la electricidad? ¿Qué tan grave es? Y bueno, ¿cuál es el trasfondo de estos problemas de una economía que está controlada por el Estado, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué ahora? Tenemos varias cosas aquí a analizar. Recordemos que los apagones, como usualmente la gente dice, no, estos apagones son, o sea, ahora que Venezuela va a dejar de enviar petróleo. No, antes incluso, antes de que Venezuela dejase de enviar petróleo, se tenía Por apagones. eso, claro. Y se tenía apagones y empezaban probablemente del 2020, 2021. Venezuela frenó un poco más el envío de petróleo a la isla. Ya, Venezuela usualmente estaba entre el 25% de las importaciones de combustible. Ya estaba más cercano en esta época más al 15, 14%. Venezuela abastecía prácticamente, abastecía prácticamente un tercio de la demanda de combustible en la isla. Estamos hablando nuevamente de una economía en donde era ilegal la importación de, por ejemplo, paneles solares hasta el año 2021. Hasta el año 2021 había muchas limitaciones para la producción de energía propiamente. No solo que, por ejemplo, si el cubano tenía que pasar enormes trabajos para poder, por ejemplo, en una cochiquera, que usualmente es donde se tienen los cerdos, usar las feces y tratar de hacer algún tipo de gas natural, o la importación de paneles solares. El régimen cubano no permitía la importación de paneles solares y después cuando la permitió, le tuvo que quitar los aranceles para poder tratar de estimular a la demanda. De hecho, en el año 2024 también se pasa mucha legislación para forzar a las empresas a tener que producir al menos un 50% de la energía que consume en pico. ¿Ya? O sea, las empresas tienen que producir su propia energía si es que quieren mantenerse operativas, porque si consumen más de lo que nosotros esperamos, te vamos a pillar y te vamos a cerrar el negocio. ¿Ya? Este proyecto supuestamente debe ser aplicable para el 2026 completamente, ya se le está presionando al sector privado que tenga que producir su propia energía. Estamos hablando que el fenómeno de tratar de diversificar las fuentes renovables es desde hace muy poco tiempo. La mayor parte de los generadores eléctricos que hay en la isla a día de hoy, en promedio, están en los 40, 50 años. Ya son muy viejos, no se les ha dado mantenimiento adecuado, están completamente descapitalizados. La infraestructura eléctrica, a lo mejor con la diferencia de alguna planta, creo una planta de tecnología japonesa, la mayor es soviético. Y se le ha dado un mantenimiento muy poco, se le ha dado muy poco mantenimiento. Entonces no se le ha podido hacer reemplazo a los generadores y además el régimen cubano ha dicho muchas veces que es por culpa del embargo. Bueno, eso puede ser en una parte, pero también tenemos que recordar algo. El régimen cubano puede comprar combustible donde ellos quieren, pero el problema es que no pagan. ¿Ya? La razón para aquí en los Estados Unidos por la que no se les permite, usualmente las empresas no dan créditos a Cuba, y en otros países que no se les dan créditos a Cuba, aun cuando ellos no tienen sanciones comerciales, es porque Cuba no paga sus promesas, tiene que pagarlo todo de frente. Y entonces eso evidentemente en un país en donde está teniendo todos estos problemas monetarios, económicos, estructurales, sociales, no tiene recursos para poder pagar directamente. Entonces eso ralentiza mucho más el tema del consumo eléctrico.
Y además, no solo que es muy contaminante, ¿verdad? Las plantas de por sí son viejas, son contaminantes. La producción de barriles en Cuba tienes un tipo de producción, creo que son aproximadamente, según los estimados, 40.000 barriles, ¿ya? Pero ni de lejos ellos pueden satisfacer la demanda nacional. Entonces, más o menos las personas en Cuba tratan de ver cómo lidiar con esto. Usualmente se compran baterías para cargar durante las horas que tienes electricidad, que a veces, como te dije, en algunas comunidades son de 1 o 2 horas o incluso pueden pasarse 24 horas y no ver la electricidad. O compras paneles solares. Pero los paneles solares, digamos, uno puede tener un panel solar para ahorrar un poco más en la factura eléctrica, para tratar de generar un poco, pero nunca va a poder abastecer una planta eléctrica. ¿Ya? O sea, y si no permites que ellos tengan la capacidad empresarial para poder generar esa energía eléctrica, tampoco las vas a abastecer. Ellos tienen granjas solares que cubren un Pero poco, pero si tienes tu propio generador, tú necesitas tener diésel y me imagino que ahí el otro problema es abastecerte de diésel para el generador propio. claro, los generadores propios, los generadores que requieran combustible, vas a tener que pasar mucho trabajo. Solamente hay unas aplicaciones que tienes que meterte en una cola y te dan un numerito en la cola. Y entonces cuando llega ese número en la cola, vas, y llenas un poco de combustible, pagas y te vas, ¿no? Pero entonces mucha gente se queda a la espera perpetua de llegar a la cola. Entonces está ese problema. Pero incluso, supongamos que tú tuvieses los paneles solares. Nuevamente, los paneles solares pueden a lo mejor abastecerte un poco, te pueden ayudar a cocinar un poco o te pueden ayudar, qué sé yo, a poner energía, algún tipo de pozo, pero no van, o sea, o sea, es una economía de autarquía prácticamente. Tú tienes que abastecerte tú mismo. Esa es la definición de la anti-especialización del trabajo, ¿no? No tiene sentido. Cuéntanos un poquito sobre el famoso sistema público de salud, que siempre se describe como uno de los grandes triunfos de la revolución, pero creo que la realidad es muy diferente, es muy distinta. So, antes de la revolución había clínicas públicas. ¿Ya? Esto es una cosa que no se hizo usualmente. Habían clínicas públicas, el Estado efectivamente había puesto clínicas públicas y se habían empezado a hacer pasos a hacer un sistema, si no público, semipúblico, en donde el Estado pudiese apoyar un poco más, especialmente a las familias que no tenían recursos. La revolución supuestamente llega, establece el sistema público nacional y eso trae un montón de virtudes para las personas que supuestamente no se podían pagar un doctor. Hay varios problemas con ese argumento, en el siguiente sentido. Los doctores en Cuba, como ya dijimos, no solo que están entrenados en técnicas que son, perdone usted, en técnicas que son prácticamente inadecuadas, ¿no? Antiguas. Pero además, ellos son personas, ellos funcionan con incentivos como funcionamos todos. ¿Ya? Ellos efectivamente no te pueden cobrar, pero pueden decir cuándo tú entras a la clínica, qué cama vas a utilizar, qué medicinas vas a tú disponer, qué alimentos tú vas a poder usar. ¿Qué tantas veces tú vas a poder ver a tus familiares si están enfermos y estamos en un brote o una epidemia? Son estas cosas, los médicos en el margen economizan, tienen incentivos para economizar y efectivamente responden a qué tanto tú le puedes ofrecer al doctor para que el doctor te dé una atención adecuada. Está ese problema, está el problema, como dijimos, del capital humano, que efectivamente ellos no están entrenados adecuadamente con las técnicas modernas. Y además las instalaciones en los hospitales son asquerosas, sea la limpieza de los baños, sea la limpieza de las camas. Muchos de los reportes que tenemos, al menos de las personas que están infectadas con oropuche y el chikungunya, es que las camas están llenas de insectos, ¿ya? De piojos y demás. O sea, estamos hablando de cosas horribles, de instalaciones horribles, extremadamente anticuadas. Estamos hablando que muchas de las jeringuillas que a veces los cubanos tienen que usar, las tienen que usar. Solamente aquí las usas y la botas. No, allá las usas, las pones a hervir en agua, las vuelves a usar y así sucesivamente hasta que la jeringuilla no dé más. Entonces esos son problemas enormes, ¿ya? Porque hay mucha contaminación, por ejemplo, entre jeringuilla y jeringuilla. O si hay donaciones de sangre, muchas veces uno tiene que tener mucho cuidado sobre qué sangre recibe, porque efectivamente ellos a lo mejor no pudieron revisar la sangre y a lo mejor tenían alguna bacteria, algún virus o demás. Está ese problema. Y además, los doctores, como cualquier otra persona, si quieren conservar su trabajo, tienen cuotas que cumplir. La mortalidad infantil es el caso más ejemplar que tenemos de esto. Uno de los grandes logros de la revolución ha sido la reducción de la mortalidad infantil. Primero, no es cierto que se redujo, porque si uno analiza bien los datos, ve que en el año 60 y 79 hay un pico enorme de mortalidad infantil. ¿Ya? Pero ellos falsean los datos. Cuba es una de las pocas naciones en donde para tú ser considerado vivo, ya para decirlo de esta manera,
La tasa de mortalidad infantil tiene numerosos tipos de muertes. ¿Ya? La tasa de mortalidad infantil significa que el niño murió antes del año de haber nacido. ¿Ya? Y dentro de esa tasa de mortalidad infantil existen divisiones. Entre 0 días a 6 días, entre 7 días a 21 días, etcétera, etcétera, etcétera. So, cuando tú analizas, por ejemplo, los niños que han muerto antes de nacer y los niños que murieron a una semana, y usualmente en la mayor parte de los países de Latinoamérica, esa división es muy cercana a entre 1 y 3. Ya es muy cercana. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque los determinantes de que si tú te mueres en el vientre de la madre o tú te mueres a los 7 días son muy similares. Falta de peso, falta de alimento, de nutrición, lo que fuese. ¿Qué pasa? En Cuba vemos que esa división es de 6, ¿ya? Que por cada bebé que muere antes de un año, se mueren 6 en el vientre de la madre, ¿no? O antes de nacer. Qué cosa tan rara, porque es un outlier por donde tú lo veas entre los países latinoamericanos. Allí hay un muchacho de apellido González que empezó a indagar en los datos y descubrió que esto es una violación sistemática, básicamente, de reclasificación de muertes. ¿Ya? Que ellos reclasifican muertes que en esa semana te hubieran tenido que caer en la tasa mortal infantil, las reclasifican como si no hubieran nacido, como si no hubieran nacido vivos. ¿Ya? Y ellos añaden, porque usualmente digamos, la ONU o el Foro de Salud Mundial usualmente lo que dice es, si respira, está vivo. Y si se te muere el año, cae en la tasa de mortalidad infantil. En Cuba, tiene que respirar, tener más de 22 semanas y tener más de 500 gramos. Si esas condiciones no se te da, es como si ellos hayan nacido muertos. Entonces, sistemáticamente reclasifican muertes. Y además, en embarazos de alto riesgo, tenemos reportes y testimonios, en donde las madres se las incentiva, especialmente si ellos creen que es de alto riesgo, a que aborten, a que no traigan al niño. Y eso artificialmente también reduce la tasa de mortalidad. De hecho, Cuba es de los países que las tasas de aborción son las más altas del mundo. ¿Ya? O sea, cuando una persona mira esos datos, si no conoce el contexto en donde se están emitiendo los datos, dice, oh, esto es un paraíso fantástico. Las mujeres pueden abortar cuando deseen y además la mayor parte de los niños que se traen al mundo nacen. Pero en ese contexto, usualmente a las madres se les fuerza, se les obliga, se les incentiva, se les sugiere que aborten. Porque el doctor depende también de cumplir con objetivos. Si tú no cumples con los objetivos del hospital, te sacan. Ya, al final del día. Entonces, Geloso y Ben Powell hicieron una serie de artículos en donde ellos documentaban esta práctica con esos datos. Y al menos eso es lo que podemos inferir por el tipo de reporte. Pero incluso ya aquí vemos nuevamente muchas cosas. Se piensa que cuando tú quitas el sistema de precios, ya la gente mágicamente se va a volver ángeles. Y no, la gente economiza en otros márgenes que probablemente encontremos menos deseables. ¿Ya? Que yo tenga que pagar el doctor, a lo mejor es un poco mejor que yo tenga que esquipearme toda una cola dándole distintos tipos de ofertas de cosas al doctor. ¿Me explico? La competencia de precios usualmente es más deseable desde el análisis económico. Carlos, todo lo que describís suena como una pesadilla, la verdad, para los cubanos, e imagino que también debe ser feo para vos saber tener que hablar de estas cosas sobre tu propio país. Y son muchas, ¿no? Son muchas cosas que funcionan mal a lo largo de mucho tiempo, muchas prácticas institucionalizadas de corrupción, más allá de los problemas de coordinación básicos, de no tener precios, de no tener una economía de mercado. Pero la última pregunta que te vamos a hacer hoy, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, y pese a que sea una pregunta difícil también, pero bueno, vamos a apelar a tu sentido del resumen. eh, si de un día para el otro supongamos que terminara la Revolución Cubana o alguien tuviera alguna oportunidad de implementar un cambio de verdad en Cuba, ¿no? En términos de economía, por lo menos. Para vos, ¿qué sería más prioritario o qué urgente? ¿Qué medidas económicas te parecen las más urgentes para sacar a Cuba de esta situación en la que se encuentra hoy? Murray Rothbard, tiene un paper que se llama Cómo desocializar y no desocializar economías. Y yo prácticamente comparto mucho con él en el siguiente sentido. Lo primero que tiene que pasar en la isla es que tienes que reconstruir todo el sistema institucional, que eso no es una cosa muy sencilla, porque además no solo basta con privatizar, ¿ya? Porque hemos visto que privatizar solamente, digamos, te lleva hasta cierto punto, pero tiene que haber una calidad institucional para que esas empresas que privatizaste después no se te conviertan en buscadores de renta. Tiene que haber privatizaciones, tiene que haber un contexto en donde tengas un tipo de Estado de Derecho e imperio de la ley, que eso no se construye de la noche a la mañana. Pero mucha de la política que tienes que hacer
perfectamente una parte puede ser considerablemente choque. Lo que vemos en los estudios empíricos es que usualmente la velocidad de la reforma no está correlacionada con el resultado, ¿ya?, de la reforma. Pero ciertamente hay muchas cosas que tú puedes hacer. Subastar muchas de las empresas, liberar precios. Ya que el campo prácticamente, los usufructuarios, que no son ni siquiera dueños de la tierra, la mayor parte de los campesinos ni siquiera pueden llegar a ser dueños de la tierra, tienen el contrato con las empresas, eso tienes que privatizarlo. El mercado inmobiliario lo tienes que privatizar. Los balcones en La Habana se le están cayendo en la cabeza a la gente. Y es porque están completamente descapitalizados. Porque si yo no puedo vender la propiedad al precio que yo quiera, cuando yo quiera, evidentemente lo que va a pasar es una cosa muy sencilla. Que no voy a tener incentivo a invertir sobre la propiedad. Porque prácticamente no soy dueño de ella. Tiene que haber una reforma de mercado dirigida a eso. Y por otro lado, tiene que venir acompañado de muchas reformas en el ámbito del Estado. Recordemos también una cosa, una vez que se cae el régimen, al menos si esperamos que la manera en la que se caiga fuese lo suficientemente buena para que permita que muchas de las coaliciones, sea del exilio y dentro de la isla, puedan tomar un asiento en la mesa, tengan representación. Va a haber que hacer reformas en muchas cosas. Yo sí soy partidario de reformar y privatizar lo antes que se pueda. Y evidentemente la cosa que más preocupa ahora mismo es la reforma monetaria. Porque el cubano está, en dependencia de cómo tú la midas, la inflación debe estar entre el 15 y el 70%, si no un poco más. Eso va a ser un problema enorme en la Cuba futura. Y la falta de jóvenes también. Los jóvenes, algunos van a regresar, pero no me queda claro que todo el mundo quiera regresar a la isla. Yo ciertamente me gustaría regresar, pero no sé si ese es el caso de la mayoría de los cubanos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos, bueno, verte de nuevo en este podcast, en algún momento tomarnos un café en La Habana, los cuatro, una vez que se pueda volver. Y bueno, les agradecemos también a todos los que están del otro lado, a Gabriela, a Ian, por estar acá con nosotros en el Cato Podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.